Rigoberta Menchú Tum es una aguerrida líder indígena guatemalteca perteneciente al grupo Maya Quiché. Es reconocida como un pilar en la defensa de los derechos humanos y por denunciar de manera contundente los abusos y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto interno que sufrió su país entre las décadas de 1960 a 1990. Rigoberta vivió en México bajo el estatus de refugiada por los conflictos que se vivían en su país. Entre los más importantes reconocimientos internacionales que ha recibido se encuentran el Premio Nobel de la Paz en 1992 y el Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998. Asimismo, es embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés. También fue candidata a la presidencia en Guatemala en 2007 y 2011, con el propósito de poner el tema indígena en la discusión de su país. Para el equipo de Encarados, es un verdadero honor contar con la presencia de la defensora de los derechos humanos, Rigoberta Menchú Tum. Hola amigos, amigas, bienvenidos al programa Encarados. El día de hoy realmente para nosotros es un honor tener a una persona tan reconocida mundialmente que es Rigoberta Menchú Tum. Rigoberta, gracias por acompañarnos, venir a este programa y estar aquí con todo el equipo. Es un gran honor volver a verte y saber que estás bien, pero que estás bien guapo también. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Oye, Rigoberta, muchos a lo mejor conocen, quién es Rigoberta a través de tu libro, de lo que ven en las noticias, pero yo quiero que hablemos un poco más de otras cosas, de quién es Rigoberta en la parte más personal de tu familia. Y empezamos con esta fotografía de dos personas muy queridas para ti, que yo también estimo mucho, pero sé que tú más, y platícanos un poco quiénes son. Bueno, Ángel Canil es mi esposo, tenemos 26 años de vivir juntos. Y mi hijo Mash tiene 24 años ahora. Es un joven pues que ya creció bastante, pero lo más importante, esto es el primer núcleo de mi familia. Luego pues vivo con otra familia como Daniel y Marta, que está aquí ahora. Y luego pues está la familia ampliada, que por supuesto mi hermana y sus hijas, y luego mi hermano Nicolás, una cuñada que vivió con nosotros muchos años, porque yo tenía básicamente 11 años, 12 años cuando ella llegó a casa nuestra, se casó con mi hermano y fue nuestra madre hasta el año pasado. El año pasado ella falleció y nos dejó un vacío enorme porque tú sabes que mi madre fue secuestrada y desde el momento en que ella englosa el número de los desaparecidos en América Latina, pues siempre tuvimos la referencia de que algún día volvería mamá. Entonces mi cuñada fue muy importante para nosotros, la familia Menchú Tum, pero también tengo una familia muy amplia en la familia Canil, que es la familia de mi esposo. Así que tú conoces la casa, siempre hay muchas personas, los eventos que hacemos siempre está unido a mis sobrinas, mis sobrinos. En la familia tenemos una relación muy hermosa porque nos complementamos en todo, en las iniciativas políticas, en las iniciativas institucionales, en las iniciativas familiares. Nunca estuve sola porque todo lo que me propongo hacer, siempre hay una familia que apoya. Y eso es lo más importante para mí. Y bueno, me debo a eso también, porque estoy aquí en México, estoy en familia, en Guatemala también. Aparte que hay un número importante de amigos que me han considerado como una hija y siempre me apoyan, siempre me perdonan. Digo me perdonan porque muchas veces estoy involucrada en los desafíos de la historia
como los juicios, como los procesos políticos, los debates. Hay personas que no coinciden con mis ideas, sin embargo, al final son amigos y son amigas. Y yo creo que ese es uno de los tesoros más grandes que tengo en la vida, tener siempre con quien contar en los momentos difíciles, pero también en los momentos buenos. Esta parte que hablas de la familia y tu núcleo, y me voy a la parte de amigos. Tú vienes a México, pero como refugiada por lo que estaba sucediendo en tu país. Y México te abre prácticamente las puertas y llegas a vivir aquí, llegas a hacer muchos amigos, me considero uno de ellos. Pero esta parte en donde tú sales de tu país, pero también para luchar, para poder regresar y poder ayudarle a otras personas y que tuvieran una vida normal, que fueran felices. Esta etapa, yo me acuerdo que hasta nos decías que hacías hasta pulseras para vender, ¿no? Que muchos a lo mejor no saben, que siempre han de pensar que tuviste todo, pero en realidad no saben ni dónde viviste, ni cómo le hacías para vivir o sobrevivir en esos años. Sí, no, en primer lugar, para mí Chiapas fue muy importante, porque las familias chiapanecas me quisieron tanto, como Monseñor Samuel Ruiz, su hermana Lucha, sus sobrinos, me enseñaron muchas cosas. También el doctor Gómez Alfaro, no sé cuántos años tendrá, estará vivo o ya habrá fallecido, pero era el director del hospital de Comitán cuando yo salí de Guatemala hace 38 años. Y en esos 38 años, por supuesto que hubo tiempos muy duros aquí en México. Yo vivía en un cuarto allá en el Cerro del Judío. Realmente en ese mismo cuarto me tenía que bañarme con una manguera cuando llegara agua en el cerro, porque no todos los días llegaba el agua en el Cerro del Judío, pero había una familia allí que me dio hospedaje por mucho tiempo. También estuve aquí en Los Panteones, esta colonia maravillosa con una familia que tenía bastante hijos, pero yo me dormía en la sala y era muy temprano cuando todo el mundo se levantaba y se bañaban en esa misma sala. Y bueno, aparte de eso, pues ya de repente llegué a casas también de otro tipo de amigos como don Carlos Payán, como Berta Navarro, esas personas que me abrieron su casa, su puerta, y me volví parte de su familia, parte de sus hijos. Lo que le daban a sus hijos me daban a mí también. Me salió muy bien porque muchas veces le daban a sus hijos, por ejemplo, algún recurso para la semana, para que paguen su pasaje hasta sus casas. Y me daban a mí también, o sea, era como una de la familia. Y a eso le debo mucho a don Carlos Payán, doña Cristina. Pues luego hasta caí en una casa que está aquí por Tacubaya, yo entiendo que todavía está ahí en la casa, y atendimos a muchos refugiados aquí en la Ciudad de México. Yo atendía a refugiados en Tepoztlán, muchos guatemaltecos fueron a refugiarse en Tepoztlán, también en Quintana Roo, también en Campeche. Entonces me moví mucho, 10 años antes del Premio Nobel de la Paz. Yo creo que esos 10 años fueron fundamentales para dar a conocer a Guatemala, dar a conocer el genocidio que ahí se cometía, dar a conocer que había un grupo de gente guatemalteca que estaba haciendo todo lo posible para buscar solidaridad con más de 100,000 guatemaltecos que se habían refugiado en el sureste mexicano. Y también tuve la suerte de contactarme con personalidades muy distinguidos en México y en las Naciones Unidas. Así que no estuve en un solo lugar. La verdad, también me enfrenté con la policía. Recuerdo una vez que yo tenía que tomar un bus en la Tapo
para Tepoztlán. Y de repente llevaba mi grabadora y mi audífono, porque en esos años lo más grande que tenías en la vida era tener una grabadora. Y en eso los policías me pararon y me dijeron, si no dejas esta grabadora te vamos a meter hierba en tu bolso. Y yo no sabía qué hacer, ¿verdad? Y yo saqué todos mis credenciales de las Naciones Unidas y de la ACNUR y de todo. Y sin embargo, pues no pude salvar la grabadora, me lo quitaron. Y a cambio de que no metieran hierba, pues entendía que era marihuana o qué sé yo en mi bolso. Ese tipo de cosas es increíble. Aparte de que, pues, que México en esos años, cruzar las fronteras de aquí en la Ciudad de México hasta Comitán, era un gran desafío también, porque había mucho control. Teníamos que aprender el himno mexicano con mucha pasión, porque pues había que cantarlo si tú vivías aquí, ¿no? Pero así como habían tantas cosas difíciles, también cosas maravillosas. Yo recibí el apoyo de todas las monjas de los distintos conventos de México. Vivía con las hermanas mercedarias en el Cerro El Judío, aquí en Liverpool. Me iban con las hermanas guadalupanas en la vía. Tenían un espacio siempre para mí. Así que tampoco es que no tenía dónde, no. Yo siempre tuve apoyo, tuve cariño, aprecio, aprendí mucho. Hacía cualquier cosa que llegaba a hacer. Sí, pero también en algún momento andaba en los mercados, buscaba los collares más largas o los aretes largos, los componía. Hasta el final, cuando estuve con don Carlos Payán, tuve una mimesa como más o menos de este tamaño, con todos los cuentitos, porque Cristina, la esposa de don Carlos, hacía collares. Y todavía conservo varios collares de doña Cristina, porque aprendí a hacer collares, a soldar, a hacer aretes, así que donde quiera que fuera, pues realmente vendía cositas y con eso pues yo siempre tenía unos centavitos, o sea, hay que decir eso, y pues es una bendición. Lo que más duro para mí es que perdí contacto con mis hermanas, Lucía y Anita. Pues nunca supe que estarían vivas, y un día me dijeron que Anita había fallecido, había caído en la selva, y la lloré por un mes. Yo no sabía, yo pensé que de verdad estaba muerta, y después me dijeron que la habían confundido con otra persona, y al final pues ya nos juntamos con mis hermanas y ya volver a reunir la familia. No solo el premio Nobel, creo yo, que cambió la vida en una nueva etapa, sino también cambió la vida porque pudimos de alguna manera romper los muros que nos ponía Guatemala y romper esa brecha que estaba tan terrible entre la propia familia. Esta parte del lazo familiar, digo, me tocó vivirlo y verlo, cómo están tan unidas y unidos, o sea, con todos, y digo, y las historias que me platicaron tanto tus cuñadas como... Pero una de las cosas que a mí me gustaría también que nos platicaras, que a lo mejor muchos no saben, es ¿dónde estabas cuando te avisaron que ibas a recibir el premio Nobel y qué estabas haciendo en ese momento y cuál fue tu reacción? Bueno, el premio Nobel lo anunció el señor embajador de Noruega aquí en México. Yo estaba en San Marcos. Estaba en San Marcos esa tarde que llegamos. En San Marcos no había dónde quedarse. Habíamos reservado en un pequeño hotel ahí en San Marcos, en Guatemala, y lo amenazaron a los dueños del hotel. Dijeron que había una bomba en el hotel. Ya no nos recibieron allí. Fuimos al convento
y literalmente ese momento, afortunadamente los obispos de Guatemala estaban en Dominicana, en República Dominicana, por la celebración del 92, el quinto centenario. Así que nos quedamos en la parroquia de San Marcos con una enorme cantidad de periodistas, en particular amigos periodistas que siguen siendo mis amigos, son 15 personas de Guatemala, pero había una cantidad de periodistas que nos seguían, se durmieron en sus vehículos con un gran frío, y nosotros pues esperando qué pasaba con Rosalina Tuyuk, María Canil, todas las mujeres de Conavigua, las viudas de Guatemala, y habíamos recorrido de la ciudad hasta San Marcos y recibí como 20 huipiles esa tarde. La gente salió, me regalaron un huipil, en otro lugar también, hasta en la noche me regalaron el último huipil, que es el que usé al día siguiente cuando recibí el Premio Nobel de la Paz. Ese momento pues conservo mucho de los huipiles que recibí en el año 92. Pero no sabían que nos iban a dar el Premio Nobel, sin embargo lo estaban celebrando ya, y la verdad que si no nos lo hubieran dado, finalmente ya lo habríamos celebrado en Guatemala. Alquilamos un helicóptero con Rosalina y dijimos, bueno, si no nos dan el Premio Nobel, ¿quién va a pagar este helicóptero? Eso era el problema, porque no teníamos dinero y sin embargo había que arriesgarse. Y yo creo que lo más hermoso fue que ya estaba listo un helicóptero. Cuando recibimos la noticia, el helicóptero viajó a San Marcos y ya estuve en la conferencia de prensa en la ciudad de Guatemala a las 8 de la mañana. O sea, fue rápido, demostramos eficiencia, pero con un riesgo enorme. ¿Tenías qué edad? Yo tenía 33 años. Era la más joven de todos los premios Nobel en ese entonces. Un premio Nobel que no tiene institución, porque la mayoría de los premios Nobel habían recibido ya con una institución, con una personalidad muy fuerte, ya incidían en la política universal, podemos decir, y en mi caso pues también cargaba los muros del racismo, la discriminación, las fobias, el odio de mucha gente, el odio de los militares de América Latina y en particular de Guatemala. Entonces era un tiempo muy difícil porque te ponían a prueba, o sea, muchos lugares tenía que llegar con mucha pena, porque la gente se emocionaba mucho y creía esperar una gran personalidad, y cuando veían a Rigoberta Menchú jovencita y salía, como que se frustraban las personas, como que creían que está ahí, ¿por qué le dieron un premio Nobel, verdad? Y qué ha hecho por el mundo. Y entonces acreditar el premio Nobel en estos 26 años no ha sido una tarea fácil. No. Y sigue siendo duro porque acreditar un premio Nobel en 26 años significa también tener una agenda intensa, una agenda propositiva, una agenda activa, y eso quiere decir un buen equipo. O sea, y tú sabes que también yo hice cosas que solo una vez me habría tocado hacer y nunca volvería a hacer igual. Por ejemplo, yo me propuse fundar el partido político, Movimiento Político WINAC en Guatemala. Y el partido tenía que ser por lo menos 96% de sus afiliados y de sus dirigentes tenían que ser mayas. ¿Por qué? Porque yo quería darle contenido al cero. Siempre dicen que los mayas no van con los partidos políticos, dicen que los indígenas no son capaces de entender la lógica de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces,
dijimos, ¿por qué no hacemos uno? Hagamos uno, y 9 años nos metimos a hacer el partido en Guatemala. Y en esos 9 años tiramos todo por la ventana. Hay que ir hasta los rincones más lejanos de Guatemala, explicar a la gente que es importante que se afilie en el partido para que hagamos el partido. Encontramos que hay una gran cantidad de gente que puede, que quiere, pero que no sabe leer y escribir o que no le acreditan su alfabetismo, y la ley nos pide que tiene que ser alfabeto y demuestre que puede hacer una firma sofisticada. Entonces teníamos que sufrir con esto, pero cuando hicimos el partido, yo tenía la convicción de que el partido no iba a durar solo un impacto electoral, sino por lo menos 2, 3 o no sé cuánto, pero que durara un poquito más. O sea, no fuera un partido que se muere al día siguiente, ¿no? Claro. Porque esa es la tradición en Guatemala, que durara años. Y bueno, ahora nuestro WINAC está participando en las próximas elecciones. Todos dicen, ¿por qué tú no participas? No hice un partido para mí, hice para que los compañeros, los jóvenes, las mujeres se atrevieran a participar en política, se prepararan para tener poder local y tener poder nacional. Así que... Y se escuchara la voz de las personas que participan al final. Pues ayer se aprobó una ley en el Congreso que beneficia a las mujeres comadronas, conocidas como comadronas, pero en realidad son como las doctoras en las comunidades mayas, porque la mayoría de los niños mayas nacen en casa, nacen con la familia, y las señoras que tienen esa expertise de recibir un niño, pues realmente estaban desprotegidos por la ley, desprotegidos por el racismo y la discriminación, porque en el Ministerio de Salud solo trabajan no mayas, y las no mayas ni hablan el idioma y obligan a las mujeres a nacer a sus hijos sin el requerimiento que quiere la familia maya. Entonces nosotros hemos trabajado mucho por tipos de iniciativas como esto, y que nos da mucho gusto que seamos patrocinadores también de las leyes que ha hecho ruido y que ha dado resultado en contra de la corrupción y la impunidad. De hecho, fuimos los primeros en poner la demanda, la denuncia contra Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, Roxana Valdetti. No sabíamos que estábamos destapando una corrupción sin precedente en Guatemala, unas mafias corporativas sin precedente, igual como hemos ganado varios juicios en relación a los crímenes de lesa humanidad, en relación a femicidio. Yo he ayudado muchísimo a la Academia de Lenguas Mayas, he ayudado mucho en la creación de la Asociación de Mujeres Mayas para que participen en la política. Así que algunas de estas iniciativas gracias a la participación política. Yo siempre he dicho que no tolero una mujer que diga que no es política. Todas las mujeres somos políticas y tenemos que serlo, porque nuestra opinión, nuestras iniciativas transforman, y nosotros siempre hemos buscado la transformación. Roberta, hemos aprendido mucho de ti, de lo que has hecho, y yo me quisiera quedar aquí varias horas platicando contigo, y sé que también quienes nos siguen, pero pues el tiempo se nos agotó. Pero antes de despedirnos, a mí me gustaría que tú dieras el último mensaje. Yo que puedo decir que las personas construyan lo que piensan, háganlo, no solo pensarlo, sino hay que hacerlo. Y también que se atrevan a hacer distintas cosas, nuevas cosas, diversas iniciativas, que sean creativos y despabilados, como se dice, porque es lo que necesita nuestro tiempo, la participación. Pues deseo mucha felicidad para la participación de todos ustedes.
Amigos, amigas del programa Encarados, hoy tuvimos una invitada de honor, de lujo, activista a nivel mundial, luchadora, Rigoberta Menchú. Le agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy. Estuvimos compartiendo las redes sociales de Rigoberta para que la sigan su trayectoria. Rigoberta todavía va a dar mucho más en los años que vienen. Hay que seguirla. Muchísimas gracias, Rigoberta, por habernos acompañado. Saludos, amigos y amigas.